Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta noche recibimos al maestro Alfonso Zárate, politólogo, ensayista, editorialista, conferencista. Maestro Zárate, un gusto recibirlo y tener la oportunidad de conversar a mayor profundidad, porque su presencia entre semana con frecuencia pues es así de espacios muy breves y muy cortos. Le agradezco profundamente. Al contrario, Leo, es un privilegio para mí estar en La Silla Roja. Muchísimas gracias, maestro. Enrique Quintana, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Alfonso, qué gustazo para platicar ahora sí con calma respecto a este muy disfrutable libro del que vamos a platicar. Bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Víctor Piz, buenas noches, gracias. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches, saludos a todas, a todos. Enrique, maestro Zárate, bienvenido, un gusto tenerlo. Un saludo cordial, Víctor. El maestro Zárate presenta su más reciente libro, su más reciente ensayo político, Andrés Manuel López Obrador, El país de un solo hombre. Es importante señalar aquí, maestro, que pues usted ha hecho balances de gobierno de distintos presidentes y de distintas administraciones. Recuerdo muy claramente allá, pues por el 2004, 2005, el que hablaba del gobierno de Vicente Fox. Y luego tengo presente también el de Enrique Peña Nieto en la recta final de su gobierno. Me pregunto ahora si antes de cumplir 3 años de este gobierno, maestro, hay ya materia suficiente para que usted realice este balance que nos presenta ahora, por favor. Pensé que sí, Leo. En los casos de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto, el caminar, digamos, no fue un caminar tan apresurado y diría yo tan atropellante como el de Andrés Manuel López Obrador. Pero en el caso del gobierno de la Cuarta Transformación, lo que hemos percibido en apenas 2 años y medio es a un gobernante que a zancadas quiere, por un lado, capturar, derruir, secuestrar las instituciones que tradicionalmente significan un contrapeso al poder ejecutivo y por el otro tratar de construir sobre ruinas. Me pareció que el hecho de que incluso antes de tomar posesión, antes de protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, López Obrador anunció la cancelación del proyecto más ambicioso del gobierno de Peña Nieto, del aeropuerto de Texcoco, una decisión costosísima en todos los órdenes, miles de millones de pesos tirados a la basura, pero además con una señal muy perturbadora para los inversionistas mexicanos, extranjeros, que desde luego tiene secuelas que no terminan. Y eso solamente para iniciar. Pero en efecto lo que hace el gobierno del presidente López Obrador es ir tomando decisiones desde los primeros días que, en mi opinión, me daban el argumento de que no tenía que esperar 4 años o 5 o 6 para hacer el balance, que por el contrario ya había suficiente tela de dónde cortar y que valía la pena hacer un ejercicio, por un lado, de búsqueda de cuáles serían las claves más importantes para poder valorar lo que es este gobierno y, desde luego, para poder entender el estilo personal de gobernar del presidente. De tal forma que sí, en efecto, pensé que 2 años y medio eran suficientes para hacer este corte de caja, que no hacía falta esperar más. En la parte inicial del libro, en la parte introductoria, hace usted una descripción del perfil del personaje, es decir, para tratar de entender su pensamiento, sus influencias de pensamiento, su ideología y también su estructura de
de juicio, es decir, la forma en que procesa información y toma decisiones. Hace usted referencia al psicoanálisis clásico y a otros elementos. ¿Qué hallazgos arroja el análisis de este perfil y de esta estructura? Dije usted hace un momento, y me parece fundamental esto, construir sobre ruinas. Pareciera que, y muchos colegas coinciden en señalar, que hay un afán del actual titular del Ejecutivo por desmantelar, algunos dicen destruir, instituciones, organismos, estructuras legales que ha costado muchos años y mucho esfuerzo edificar en México. ¿Qué lectura hace de esto, maestro Zárate? Yo creo que muchos analistas coincidimos en que se percibe una personalidad megalómana. Es decir, que el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta claros delirios de grandeza. Y creo que la evidencia más contundente es el hecho de que nos ofrezca llevar al país a una cuarta transformación. Es decir, que si la primera transformación es la que inició Miguel Hidalgo y Costilla con la Guerra de Independencia, si la segunda gran transformación fue la reforma con Benito Juárez, y la tercera, la revolución, con figuras como Francisco I. Madero o el general Lázaro Cárdenas, él se asume a la altura de estos personajes. Él se pone a la altura de los grandes héroes de nuestra historia. Y eso, desde luego, me parece un exceso que muestra este fenómeno de narcisismo. Y yo tuve acceso a una revelación de un antiguo amigo de Andrés Manuel López Obrador, que en el tiempo en que Andrés Manuel era presidente del PRI en Tabasco, su amigo era el líder de la Confederación Nacional Campesina en el propio estado de Tabasco. Y refiere González Ballina que invitó a Andrés Manuel a un día de campo a las orillas del río Grijalva, y que estando allí le dijo: ¿por qué no nos damos un chapuzón? Y se metieron al río, pero cuando Andrés Manuel quiso salir, una corriente lo jaló hacia abajo. Hace un segundo intento por salir y de nuevo esa corriente lo mantiene abajo. Y en el tercer intento, casi exhausto, invoca a Dios y le pide a Dios que si tiene una misión para él, le permita sobrevivir. Y en efecto, logra salir. Ya no se queda al día de campo, se va a ver a su madre, doña Manuela, quien lo lleva al templo y le dice: Andrés Manuel, si Dios te permitió vivir, es porque tienes una misión. Y creo que esta experiencia mística a la orilla del río Grijalva tiene mucho para explicarnos por qué Andrés Manuel tiene la pretensión, tiene la idea de que tiene una misión que le fue encargada por el Creador. Y en esa medida, el estilo de liderazgo que se constata, yo diría, todos los días, es un estilo absolutamente unipersonal, en donde el resto del equipo está absolutamente desdibujado, pero también en donde hay una característica muy inquietante, que la expresa también todos los días cuando, frente a información que se le presenta, datos duros, incluso de orden oficial, él responde: tengo otros datos. Y esos otros datos nos hablan de una realidad alterna en la cabeza del presidente de la República. Así que creo que para tratar de entender la personalidad de Andrés Manuel, vale la pena recurrir a aquella experiencia. Pero no es todo. Yo creo también que el rasgo que caracteriza de manera, diría yo, más clara la personalidad de Andrés Manuel, para quienes se preguntan si es un gobernante de derecha o es un gobernante de izquierda, me parece que su política o sus políticas son profundamente contradictorias y que por lo tanto hay aspectos que podrían ubicarse en la izquierda, como el compromiso con los pobres, pero otros en donde es profundamente conservador, como en su relación con las mujeres. A mí me parece que lo que
define con mucha mayor claridad lo que es Andrés Manuel, es la categoría del populismo. Y cuando me refiero al populismo, estoy hablando de un fenómeno de siglos que ha sido muy estudiado por la sociología política y que los distintos estudiosos que han revisado experiencias, lo mismo en Europa que en América Latina, encuentran una serie de características que distinguen al populismo como movimiento, como partido o como liderazgo. Y prácticamente diría que una a una encajan perfectamente en la personalidad de Andrés Manuel. Por un lado, el populismo es un movimiento que tiene una dirección unipersonal. Es una persona la que dirige al pueblo. En segundo lugar, es un líder que tiene un discurso seductor para esas masas. Y ahí entra, Leo, precisamente la aproximación de un francés, de Gustave Le Bon, y posteriormente de Sigmund Freud, en la psicología de las masas, en donde nos muestra cómo las masas pueden ser seducidas por un líder demagogo que les presenta la misma idea 100 veces repetida, muy sencilla, muy asequible a los oídos de esas grandes masas, que es lo que hace todos los días desde las mañaneras el presidente López Obrador. Pero están muchos otros rasgos. En el libro hago alguna referencia también a los análisis de Enrique Quintana sobre el fenómeno del populismo, en donde, entre otras cosas, pretende dar respuestas inmediatas. Y para dar respuestas inmediatas a demandas sociales, no le importa si genera desarreglos en la hacienda pública, desarreglos que al final de cuentas resultan muy costosos. Y otro rasgo del líder populista es su carácter antiinstitucional. El líder populista va en contra de las instituciones, de los partidos, de los organismos gubernamentales y pretende una comunicación directa del líder con el pueblo, lo cual es algo que observamos muy repetidamente. Entonces, en el libro pretendo contribuir a explicar esta compleja personalidad a partir, por un lado, de la caracterización del populismo y por el otro, de la psicología de las masas. Muy revelador, maestro Zárate, ¿eh? El perfil populista, como dice usted, analizado por muchos textos a nivel mundial sobre este perfil, que por cierto, no nos vamos a meter en eso, pero cómo ha cobrado relevancia en las últimas décadas en el mundo, me atrevería a decir en la última década o década y media. Sí, mucho en América Latina, sin duda, pero también ahora vemos expresiones de esta naturaleza en Europa. Y es un tema recurrente que hemos abordado en términos de las fallas de los sistemas democráticos en responder a las demandas de las masas o de las grandes mayorías, y de ahí el surgimiento de los populismos. Pero bueno, me parece revelador este pasaje de experiencia mística que usted relata, maestro, me parece muy importante, y de ahí se explican muchas cosas, su cercanía con pues algunas de estas iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Enrique, adelante, por favor. Bueno, primero, gracias, Alfonso, por las varias referencias a mis textos que aparecen en el libro. Espero que hayan sido de utilidad. Y déjame preguntarte, Andrés Manuel López Obrador parecía un político diferente cuando llegó en el 2018 a la presidencia. Sí, ya tenía ese impulso populista que se expresaba, por ejemplo, lo narras en el libro, en aquellas escenas de la campaña cuando la gente iba presurosa a tratar de tocarlo, a besarle la mano. Hay una foto muy célebre de una persona besando la mano, pero también a tocar incluso el vehículo en el que se transportaba. Entonces hay esa parte. Pero por otro lado parecía un político también pragmático, que sabía que finalmente tenía que dar resultados, tenía que operar sobre la base de las fuerzas reales, de la economía, de la política, de las relaciones internacionales, etcétera.
¿Algo pasó en el camino o simplemente fue un engaño esa percepción de que también era un político pragmático? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo, Enrique, que la experiencia como jefe de gobierno lo mostró más como un político pragmático. Pero yo creo que una explicación tiene que ver con el hecho de que el jefe de gobierno en ese momento tenía importantes limitaciones constitucionales y en el estatuto de gobierno, de tal forma que, por ejemplo, no podía endeudar a la Ciudad de México, al entonces Distrito Federal, sin una aprobación del Congreso de la Unión, que ciertos nombramientos como el de el secretario de Seguridad Pública tenían que ser propuestas por el presidente de la República, que no tenía todo la Asamblea Legislativa a su favor. Así que aún esos impulsos que pudieran ser muy profundos de un gobierno sin contrapesos se veían limitados por el contexto político de aquel momento. Y quizá valdría la pena recordar a Emiliano Zapata en aquella frase que se le atribuye de que la silla del águila está encantada o está embrujada. Yo creo que si había ya algunos elementos en este personaje construido a lo largo de más de 35 años de activismo social, se disparan en el momento en que llega a la presidencia, se sienta en la silla del águila, pero además tiene mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Unión y el enorme apoyo de 30 millones de electores. Por cierto, creo que ahí el presidente hace una lectura muy conveniente para él, en el sentido de el pueblo es el que me ha dado el mandato para hacer todo lo que estoy haciendo. Y creo que si se hace un análisis más profundo respecto a la racionalidad del votante en 2018, estoy seguro que se encuentra que una de las principales razones para votar por Andrés Manuel fue el hartazgo ante la voracidad que mostró la cofradía mexiquense encabezada por Enrique Peña Nieto. Así que yo creo que muchos de los votantes lo que expresaban era su repudio a las viejas formas de hacer política, lo mismo de Peña que de Calderón, que de Fox, era un rechazo a las malas cuentas entregadas desde la alternancia en el año 2000. Y el presidente lo interpreta como que esta es una letra en blanco para desarrollar todas sus políticas y yo creo que sí hay rasgos de pragmatismo en el presidente. Bastaría mencionar la relación con Trump. Es decir, el presidente López Obrador arranca abriendo los brazos de par en par para los migrantes y diciéndoles bienvenidos a México. Y en el momento en que Trump se pone enérgico, anuncia la imposición de aranceles si no se hace algo para contenerlos, en ese momento el presidente da un giro de 180 grados y le dice a los migrantes, no son bienvenidos, quédense en sus lugares, y traslada elementos de la Guardia Nacional a resguardar nuestra frontera y evitar su ingreso. Creo que si algo muestra el pragmatismo de López Obrador, eso es la relación con el presidente Trump de los Estados Unidos. Vaya contrastes, maestro. Yo también veo este abandono del pragmatismo en muchos sentidos, ¿no? Coincido en su análisis sobre el hartazgo y esa racionalidad del voto en el 2018. La gran pregunta es cómo va a evaluar el electorado ahora, pues estos 2 años y medio de gobierno, ¿no es cierto? Donde pues hay enormes tropiezos en muchos ámbitos, en el económico sin duda, en la pérdida del proyecto de infraestructura, en el gasto descomunal en estas 2 obras en Dos Bocas y en el rescate de Pemex, que muchos seguimos pensando que esa empresa merecería una reestructura profunda y en vez de seguir invirtiendo en algo que
pues ya no es productivo para el país, para la nación. Víctor, por favor. Sí, antes de pasar al tema electoral, le quiero preguntar al maestro Zárate a propósito del país de un solo hombre, de lo que llama en el libro República de un solo hombre. ¿Por qué un líder con tanta legitimidad, con esto que nos recuerda que recibió el apoyo de 30 millones de electores, que concentra tanto poder con el respaldo que tiene de su partido y los aliados en ambas cámaras del Congreso, ¿por qué un líder con toda esta fuerza descalifica las visiones críticas o disonantes que podrían parecer menores? Yo creo que parte de esta personalidad de megalomanía, de narcisismo, se expresa en la idea de López Obrador de que tiene una inteligencia superior. Recuerdo que en algún momento, en una elección presidencial, el año 2006, en donde le hacían algunas recomendaciones sus asesores, las rechazaba y les decía: confíen en mi instinto político. Siempre ha sido una cualidad excepcional para leer lo que está ocurriendo y para conectarse con la sociedad. Sin embargo, yo creo que si algo se ha probado a lo largo de estos 2 años y medio, es que como líder, como presidente de la República, tiene muy serias limitaciones. A mí me sorprende que, habiendo estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, no haya aprendido aspectos elementales de la administración pública. Pienso, por ejemplo, en que un líder, lo mismo de una pequeña organización social que de una empresa o de una corporación, máxime de un país, reclama de ciertas cualidades. Las enumero muy rápidamente. Una capacidad de diagnóstico, entender muy bien la realidad y su contexto, y a partir de eso establecer los planes, después de los planes, los programas, la ejecución, el control, la evaluación y vuelta al proceso. Sin embargo, el presidente López Obrador nos ha dicho muchas veces que gobernar no tiene ciencia. No solamente nos dice que gobernar no tiene ciencia, lo cual es un contrasentido, porque yo creo que gobernar y gobernar un país es de una enorme complejidad y que reclama una serie de requisitos. Pienso, por ejemplo, en un presidente como don Adolfo Ruiz Cortines, que por cierto no tenía un título universitario y sin embargo tuvo la inteligencia para rodearse de algunos de los mejores funcionarios públicos de su tiempo, de Antonio Ortiz Mena, de Adolfo López Mateos, de Ernesto Peuruchurtu, de Carlos Lazo. Es decir, don Adolfo fue lo suficientemente inteligente para rodearse de las personas más calificadas que había en la administración pública en su tiempo. Pero aquí, Andrés Manuel, con esta soberbia de pensar que lo único que necesita alrededor son acólitos, ha integrado un equipo caracterizado, con alguna excepción, por una enorme mediocridad y por una incapacidad para poder cumplir las responsabilidades que tienen, entre otras cosas, que son las de advertirle al presidente los riesgos de algunas de sus decisiones. Pienso, por ejemplo, en la secretaria de Gobernación, ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y digo, ¿cómo es posible que una abogada que fue ministra de la Suprema Corte no tuviera la dimensión para advertirle al presidente que muchas de sus decisiones son francamente inconstitucionales? Pienso, por ejemplo, en aquel memorándum en el cual le ordenaba al secretario de Hacienda, a la Educación y a la de Gobernación que desatendieran la reforma constitucional en materia educativa. Y sin embargo, la secretaria de Gobernación no dijo nada. O pienso, por ejemplo, en el artículo 13 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es absolutamente violatorio de la Constitución y frente a lo cual ni la secretaria de Gobernación ni nadie más parece haberle advertido al presidente de las implicaciones
de este sobrepasar el mandato de la Constitución. Entonces creo que la gran paradoja y lo que genera una enorme preocupación es que se depositó muchísimo poder en un hombre que como administrador es muy limitado, y otra parte de sus limitaciones la muestra cuando nos dice que para nombrar un funcionario lo que él le pide es 90% de honestidad y 10% del resto. Y uno dice, válgame, ¿cómo que 90% de honestidad? El general Cárdenas, por ejemplo, establecía 4 requisitos para nombrar un funcionario: su capacidad profesional, su honestidad, su eficacia y su patriotismo. Y esa fue la manera, por ejemplo, en que nombró como secretario de Hacienda a don Eduardo Suárez, a quien no conocía, pero según sus asesores cumplía con esos 4 requisitos. Y aquí no, aquí es 90% de honestidad. Y no resisto la tentación de citar a Manuel Garza González, el meme, que cuestionaba cuando alguien le hablaba de un funcionario honesto, de un personaje honesto, decía el meme: ¿ya ha estado en el arca abierta? Porque el que nunca ha estado en el arca abierta no puede garantizarnos honestidad. Don Adolfo Ruiz Cortines sí estuvo en el arca abierta y no le metió mano, pero muchos de estos supuestamente honestos es porque nunca habían estado en el arca abierta. Pero ya vimos las denuncias de Jaime Cárdenas Gracia de lo que están haciendo los servidores públicos en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, lo que me parece muy preocupante y que está generando muchos costos es que la administración pública, que según el presidente no tiene chiste, se está orientando a partir de las intuiciones y de las ocurrencias del presidente. Y Víctor, precisamente en un capítulo del libro me refiero a algunas de estas ocurrencias. Por ejemplo, esta idea de no vivir en Los Pinos, sino irse a vivir a Palacio Nacional. Los Pinos, sabemos, es la residencia que compró el general Cárdenas, era la hacienda de La Hormiga, y Cárdenas pensaba que el presidente de la República de México no debería vivir en el boato del castillo de Chapultepec. Y entonces se fue a vivir a una residencia digna, republicana, funcional, en la cual los presidentes no solamente habitaban con su familia, sino estaban sus oficinas, la oficina de la presidencia, su secretaría particular, el área de comunicación, es decir, todo lo necesario para hacer funcional el ejercicio de la presidencia de la República. Y entonces al presidente se le ocurre convertirla en un museo que se ubica quizá en la zona del país en donde hay más museos: el de antropología e historia, el de arte moderno, el Tamayo, el de Chapultepec. Entonces, es una de esas ocurrencias del presidente muy costosas y muy sin sentido. La otra ocurrencia, desaparecer el Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial creció desmesuradamente, tenía más de 7,000 elementos, creció en atribuciones que no debía de tener. Entonces, ¿por qué no reducirlo a un nivel sensato para cumplir su función de cuidar la integridad del presidente, de su familia, de los ejecutivos del extranjero que vengan a México, pero no desaparecerlo, o desaparecer la flota aérea? ¿Por qué no quedarse con 2 aviones, uno para más largo alcance, otro no, 2 helicópteros? Pero este gesto demagógico de que ahora vuela en aviones comerciales es perfectamente absurdo y tiene fuertes implicaciones, incluso en términos de seguridad nacional, como se mostró el día del famoso Culiacanazo. Mientras estaba irrumpiendo la violencia en Culiacán, el presidente viajaba en un vuelo comercial de México hasta Oaxaca. En fin, son muchas las ocurrencias que al final de cuentas son aplaudidos por esa masa que es una masa crítica y que necesita creer en el líder, pero que son
muy costosas, muy imprácticas y un sinsentido. Es como el gobierno del más poderoso, maestro Zárate, y del más limitado, el gobierno de las ocurrencias. Déjenos hacer una pausa aquí. Por favor, vamos rápidamente a mensajes y regresamos a la silla roja con Alfonso Zárate. ¿Necesitas renovar e implementar las redes empresariales de tu empresa con tecnología Cisco? ¿Buscas herramientas de colaboración como Cisco Webex o implementar tecnología SD-WAN para conectar tus sucursales? O la innovación es el Gold Partner de Cisco, perfecto para tu negocio. Adquiere el equipo o soluciones que tu negocio requiera. Cisco y la innovación son tu mejor aliado. Factor FinTech es el primer programa especializado en abordar el futuro de las finanzas y la tecnología en México y en el mundo. FinTech son criptomonedas, medios de pago alternativos, nuevas finanzas personales. Aquí hablaremos sobre las ventajas de abatir costos y agilizar los procesos de toma de decisiones. No te pierdas esta primera temporada donde descubriremos las oportunidades que ofrece este sector, el cual ha revolucionado las finanzas en China y otros países asiáticos. Todos los sábados a las 6 de la tarde en el Financiero Bloomberg. Esto que relata usted, maestro Zárate, da la impresión, y ahora ya conocemos y se han filtrado, pues muchos momentos o reuniones donde decisiones muy importantes se han tomado. Por ejemplo, se ha filtrado ya las 5 personas que deciden cancelar el aeropuerto de Texcoco y cómo se hace esa decisión gravísima. O está esta otra en términos del Tren Maya, no había ni proyecto ni nada, y vino un señor que hoy dirige Fonatur, por cierto, y que le dijo que sería buena idea, y ahí se decide. Es decir, esto que usted dice, falta de diagnóstico, de prueba, de elementos de análisis, de presupuestación, de lo que se llama planeación estratégica, parece que de eso no hay nada. Es pues la improvisación continua y sistemática, lo cual está resultando, me parece, para el país pues extremadamente grave en términos de pérdida de valor, de afectación de nombre, la desaparición, por ejemplo, el daño a la industria turística. Claro, luego tuvimos la pandemia, pero ahí desapareció el CPTM, Embarca México, un montón de mecanismos y herramientas que servían para promover el turismo mexicano en el extranjero. Y todo esto como resultado pues de la ocurrencia. Enrique ha mencionado muchas veces la importancia de los símbolos para el presidente López Obrador, como estos que refería usted, los pinos, el avión presidencial, el libro aquel puesto en la mesita de quién manda aquí. Eso a él le parece muy importante, pero a la hora que se traducen en decisiones concretas, es gravísimo, maestro Zárate. Sí, y yo creo que estás apuntando a un tema que también me parece importantísimo, que es el de la política social. Es decir, yo creo que la política social del presidente parecería una manera de replicar el milagro de Jesucristo de la multiplicación de los peces, pero en este caso es el milagro de la multiplicación de los pesos. Y cuando el presidente toma posesión, nos dice que con lo que genere el combate a la corrupción, va a haber recursos suficientes para fondear los programas sociales y las prioridades. Efectivamente, hay un combate a la corrupción, pero sus saldos no permiten de manera alguna ni fondear las pensiones sociales y menos aún los programas de infraestructura prioritarios. Así que el presidente empieza a tomar una serie de decisiones que van increciendo, y una de las primeras fue la desaparición de organismos. Y entonces se desaparece ProMéxico, se desaparece el Instituto para el Emprendedor y se desaparece el Consejo Nacional de Promoción Turística. Y aquí de nuevo se percibe esta característica del ejercicio del gobierno. El presidente no sabe corregir.
no sabe modernizar, no sabe fortalecer. Con el argumento de la corrupción, lo que hace es desaparecer organismos, pero también los desaparece porque esos recursos los va a utilizar para fondear esas prioridades presidenciales. Entonces, ni la lucha contra la corrupción, ni la desaparición de los organismos le dan los recursos que necesita para sus prioridades. Y lo que sigue es imponer un recorte draconiano a toda la administración pública, en reducción de ingresos, reducción de prestaciones para el personal, funcionarios de la burocracia gubernamental. Y tampoco le alcanza. Y entonces lo que sigue es el apretón que da el SAT, me parece bienvenido, a los grandes evasores fiscales, con lo cual engrosa la bolsa, pero pues no es un ingreso de carácter permanente, sino de una sola vez. Y como no le alcanza, lo que sigue es la desaparición de los fideicomisos. Así que lo que estamos enfrentando es un proceso de desmantelamiento de instituciones con el propósito de mantener sus prioridades que en muchos de los casos, como lo decías, Leo, no fueron producto de un estudio serio de sus implicaciones, de su viabilidad incluso ecológica, ambiental, como en el caso del Tren Maya. Y todo eso me parece que genera una certidumbre de que estamos en un proceso de maltrato a las instituciones que van a tener costos muy profundos y cuya rectificación va a tomar muchísimo tiempo. Enrique, por favor. Alfonso, hay una pregunta obligada cuando uno piensa y analiza al presidente de la República, como lo haces tú en el libro. Y te haces esta pregunta en el libro. ¿Por qué, si los resultados de su gestión son tan cuestionables, en algunos casos francamente pobres, desastrosos en otros, sin embargo, mantiene una popularidad alta? Ya se ha visto que no es muy distinta a la que mantenían otros mandatarios a estas alturas del sexenio, pero digamos que en esos casos lo sustentaban logros, lo sustentaban resultados. Ahora parece haber una completa separación entre el gobierno y sus resultados, rechazados por la gente a la cual las encuestas cuestionan, y la calificación presidencial, donde pareciera que una cosa es el gobierno y otra cosa es el presidente. Tú lo refieres en el libro como un enigma. ¿Cuáles son tus hipótesis para resolver este enigma? Sí, Enrique, yo creo que en efecto está este caso del misterio de la popularidad del presidente. Y las respuestas que yo me doy a estos altos niveles de aprobación tienen que ver con varias cuestiones. La primera es este fenómeno colectivo de explicación freudiana, el enamoramiento de las masas con el líder. Dicen los psicólogos, por ejemplo, que todos los seres humanos necesitamos tener buenos padres. Y si no los tenemos, los inventamos. Bueno, en el caso de las grandes masas, después de tantos años de frustración, de enojo, de maltratos, estaban esperando que llegara a la presidencia un hombre como lo que fue el general Lázaro Cárdenas, un presidente que amó a los pobres. Y entonces resulta que Andrés Manuel es ese presidente que ama a los pobres, de tal suerte que ese va a ser uno de los ingredientes para este enorme apoyo. Y claro, pueden estar observando la situación grave en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad pública, pero entonces el discurso del líder les penetra y los convence. ¿Qué es lo que dice el discurso del presidente? Tenemos un grave problema de salud porque los neoliberales nos dejaron un deterioro profundo en el sistema de salud que hace muy difícil poder dar la atención que merece la gente. Pero no solo el deterioro, sino también
la cultura que nos impuso el neoliberalismo, rica en azúcares y en grasas, que nos ha generado también enfermedades como la diabetes, que son muy difíciles de enfrentar y muy costosas en su atención. De tal forma que la necesidad psicológica de encontrar a este líder del tamaño de Cárdenas, que amó a los pobres, y la convicción de que su discurso es cierto y de que toda la culpa lo tienen los de ayer, los conservadores, los neoliberales, y en esa medida esos dos factores son muy útiles. Habría un tercero, que es la expectativa, la esperanza. El presidente ciertamente ofrece llevarnos a la tierra prometida, y en esa medida la gente siente que 2 años y medio no son suficientes, que hay que darle más tiempo para que pueda empezar a cumplir con estos objetivos de llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero estaría un argumento que me parece que es el más contundente para explicar estos altos niveles de aprobación y que eventualmente puede ser un factor definitorio en las elecciones del 6 de junio, y que es el factor 24 millones de beneficiarios de sus programas sociales. Es decir, que esos viejos que reciben la pensión, esos jóvenes estudiantes, esos discapacitados pobres, etcétera, obviamente que tienen una lealtad a toda prueba con el presidente y son muy importantes. Y quizá un último factor, Enrique, diría yo, es la ausencia de un contrapeso. Es decir, frente a los errores evidentes de este gobierno, que nos han dejado miles y miles de muertes que no debieron haber ocurrido si hubiera habido un manejo responsable, inteligente de la pandemia. Frente al cierre de millones de empresas y la pérdida de patrimonios y de ingresos de tantos trabajadores, y frente a la mancha delincuencial brutal que observamos todos los días, más de 85,000 homicidios dolosos en lo que va de este gobierno, frente a todo eso, que debiera de tener un castigo político electoral, lo que tenemos es esta compensación que seguramente contribuye a explicar el milagro de la aprobación presidencial. Milagro. Tengo ahí comentarios y dudas, maestro Zárate. Es muy difícil hacer un pronóstico de qué va a pasar el 6 de junio, pero así como están ese ejército, esos millones de simpatizantes por recibir los programas sociales, también veo otros tantos millones del otro lado insatisfechos por la gestión del gobierno. Pero ahora entramos en eso. Víctor Piz, por favor. Sí, pues hablando ya del 6 de junio, yo le quiero preguntar, maestro Zárate, ¿qué está en juego en las elecciones venideras? Hay quien cree que es el modelo de país a futuro, pero hay quien tiene la idea de que es algo más de fondo, lo que se va a definir el 6 de junio, que es la posibilidad de mantener un sistema democrático en el país. No sé cómo lo esté valorando usted. Igualmente, Víctor, yo creo que, para decirlo en muy pocas palabras, creo que lo que está en juego es preservar nuestra defectuosa democracia o permitir que se avance a grandes zancadas hacia la constitución de una autocracia, un gobierno encabezado por un autócrata. Sí, es mucho lo que está en riesgo. El tema de la corrupción, maestro Zárate, usted hace varias menciones en el libro, dice la corrupción en casa, donde detalla casos públicos, notas y registro, consignación de señalamientos en distintas partes de la administración pública, donde se han conocido casos. Hace un momento mencionaba usted la del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, donde parece que es la cueva de Alibaba, pero hay muchas más. Está este lugar del CEMEFI, están las aduanas, en fin, hay muchos señalamientos de lugares donde pues los llamados del presidente para combatir y luchar la corrupción no han llegado o no se ha cumplido su instrucción.
Muchos mexicanos tenemos la impresión de un político honesto en Andrés Manuel López Obrador y que dicta medidas para luchar y combatir esto. Sin embargo, cuando esto se traduce en políticas reales, en instituciones, ya sabemos que eso a él no le gusta, o en fiscalías para combatir la corrupción, pues la verdad que no sucede. Y a 2 años y medio, cuando uno dice el gran combate a la corrupción, ¿dónde está, maestro Zárate? ¿En qué se concreta el combate a la corrupción? Es cierto, en el tema del combate a la corrupción, la gran contradicción es, de nuevo, la de este presidente que siente que su honestidad personal es un valor que va a permear y que entonces, si él es honesto, lo que va a ocurrir con sus colaboradores es que lo van a hacer también. Incluso lo vimos en alguna mañanera, sacar un pañuelo blanco y decir, se acabó la corrupción en los de arriba. Es decir, asumiendo que en ese sector de los que toman las decisiones no hay corrupción. La paradoja es que, como nunca, se están otorgando contratos sin licitación, por asignación directa. Contratos jugosísimos, con enormes utilidades que se asignan a los predilectos, que se conocen cada vez más casos de empresas vinculadas a sus colaboradores más cercanos, que son proveedoras del sector público, particularmente del sector salud, y que ofrecen productos con sobreprecios escandalosos. Por no hablar de los negocios que hacen las primas de Andrés Manuel López Obrador y que también han sido señalados o denunciados, o la denuncia también de Pío López Obrador recibiendo esas cantidades en sobres de Manila y de lo cual prácticamente no sabemos mayor cosa porque se le ha echado tierra al asunto. Así que en el tema, digamos, más vivo, más insistente del presidente, que es la lucha contra la corrupción, los resultados están resultando verdaderamente frustrantes. Y aprovecho, Leo, también para señalar que en esta materia, de nuevo, vuelve a aparecer la dimensión de un ser humano que tiene condiciones verdaderamente extraordinarias. Es decir, un jefe de Estado pudo legítimamente haberse comprometido a dar una lucha muy seria, muy fuerte en contra de la corrupción. Pero eso no es lo que hizo el presidente López Obrador. Él lo que dijo es que iba a acabar con la corrupción. Y yo me pregunto si hay algún lugar del mundo en algún tiempo en donde se haya acabado con la corrupción. Yo creo que ese discurso de voy a acabar con la corrupción, de nuevo nos remite a este personaje de rasgos que van más allá de lo normal, que puede hacer lo que supuestamente solo podría hacer Dios, que es decidir acabar con la corrupción. Pues sí, y estamos a la mitad. Van a salir escándalos de colaboradores, de funcionarios y de familiares. Enrique. Alfonso, yo quisiera que viéramos un poco hacia adelante el proceso electoral. Tú configuras en el libro 2 escenarios, el escenario inercial y el escenario de quiebre. El escenario inercial implica que Morena vuelva a obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría absoluta o incluso mayoría calificada. Y el escenario de quiebre, donde es la oposición la que cambia la ecuación y se queda con el control de la Cámara de Diputados. Señalas que el escenario inercial es el más probable, el de quiebre es el menos probable. Ya con el privilegio de estar a unos cuantos días de las elecciones, ya digamos seguramente pocos meses después de que escribiste este texto, ¿piensas que así se mantiene ese rango de probabilidades, Alfonso? Creo que sí, Enrique. Pienso que digamos, la probabilidad mayor es que, en efecto, Morena no solamente retenga su mayoría, sino incluso que pudiera incrementarla en Cámara de Diputados, quizá escenarios distintos a nivel de los estados.
Pero aquí de nuevo pienso que las variables o los ingredientes que sustentarían este escenario tienen que ver con algo de lo que hemos estado comentando, con estas clientelas muy firmes del presidente. Un solo dato. Si consideramos que son 24 millones en números cerrados los beneficiarios de los programas sociales, lo que vemos es una correlación entre recibir la pensión y aprobar al presidente de la República. Generalmente las elecciones intermedias han llevado a votar a alrededor del 50% de los electores. Si ese 50% se concretara nuevamente el 6 de junio, lo que tendríamos entonces es el enorme peso de los 23 millones de beneficiarios de los programas, a los cuales además el presidente ha llamado a ir a votar para defender sus pensiones. En varias mañaneras el presidente ha dicho: las oposiciones nos quieren derrotar en Cámara de Diputados para quitarle el dinero a los pobres. Qué argumento tan contundente, qué argumento tan vigoroso para llevar a la gente a votar. Pero lo otro es que entonces, si tenemos, digamos, alrededor de 90 millones de electores, 45 millones que votarían en función de lo que ha sido las elecciones intermedias en el pasado, pues 23 millones pesarían una barbaridad. Pero no solo eso, sino que además a esos 23 o los que sean, se les puede sumar el de la pareja, el del hijo, el de la nuera, y entonces eso generaría ese resultado con mayores probabilidades. Sin embargo, yo no descarto el escenario de quiebre, y para ese escenario de quiebre me parece que, digamos, habría varios argumentos. Uno de ellos es la manera tan torpe en que se ha gobernado el país, muy acentuada en los últimos meses. Es decir, decisiones del presidente que han lastimado a las mujeres, como la defensa a muerte a la candidatura venturosamente frustrada de Félix Salgado Macedonio, el manejo de las medicinas para los pequeños con cáncer, la supresión de guarderías. En fin, hay una serie de decisiones que han lastimado sectores de la sociedad que deben estar muy enojados, que deben estar con mucho deseo de castigar en las urnas. Pero bueno, estamos apenas a una semana de saber si finalmente esto se concretará. Estamos a muy pocos días, maestro. Me parece aquí, Enrique Víctor, la clave estará en el nivel de participación, ¿no? Si bien el dato histórico de baja participación en elecciones intermedias señalaría que una mayor participación traería no solamente mucha más gente a las urnas, sino también muchas posturas diversas en ese sentido, a lo mejor algunas a favor del partido en el gobierno, pero otras muchas también en contra. Estamos llegando al final, les pediría comentarios finales y conclusiones. Víctor, por favor. Yo cerraría más bien con una pregunta para el maestro Zárate. Hablaba al principio del programa, en el primer bloque, de esta reforma al artículo 13 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que pretende ampliar el mandato del presidente de la Corte y también a la vez presidente del Consejo de la Judicatura. Yo no sé si esta sea una señal de que el presidente López Obrador quiera permanecer en el poder más allá de 2024, o sea, un hecho aislado, maestro. En efecto, Víctor, yo creo que hay algunos datos que me parecen inquietantes y que yo leería como contradictorios. Es decir, que el presidente no parece haber llegado a una conclusión en el sentido de su permanencia o no en el poder presidencial. Y en ese sentido, el hecho de que sus afines en el Congreso hayan aprobado ese artículo 13 profundamente, notoriamente inconstitucional,
y que el argumento defendido por el propio presidente de la República sea el necesariato. Es decir, el ministro Arturo Saldívar es el hombre necesario para poder aterrizar y concretar la gran reforma judicial. Y con ese mismo argumento del hombre necesario, se diría que nadie puede cimentar la cuarta transformación sino el presidente López Obrador. Y en esa medida habría una tentación a buscar una prolongación del mandato. Entonces, el dato del ministro Arturo Saldívar y el discurso del presidente de el pueblo pone y el pueblo quita, y que no venga un movimiento en donde le pida al pueblo que permanezca. Así que creo que es un asunto que no se ha dilucidado y del cual el presidente ha mandado señales contradictorias. La Corte 1, el experimento con Bonilla en Baja California otro, y bromeó recientemente en la mañana, hizo algún chiste en ese sentido diciendo quieren que me quede, en fin. Enrique, se nos termina el tiempo, conclusiones, por favor. Termina el libro de Alfonso con un ejercicio de imaginación, el epitafio que tendría el presidente. Fue un personaje trágico, un hombre que queriendo hacerle tanto bien al país, terminó provocándole tantas desgracias. Creo que muy interesante el texto justamente porque hace la radiografía del personaje y del gobierno pleno de contradicciones. Equilibrado porque también plantea algunos de los aciertos que ha tenido. Así que yo solo concluyo con una invitación a leer este texto muy, muy rico, necesario para entender la situación que hoy vive México. Maestro Zárate, le agradecemos profundamente este espacio, a todos quienes nos hacen favor de acompañarnos. La recomendación, Andrés Manuel López Obrador, El país de un solo hombre, este libro de Alfonso Zárate que está ya en librerías y cuyo análisis profundo, detallado de las obras de infraestructura, de los desaciertos, de los aciertos también, que están incluidos en el libro, nos ofrece un panorama amplio, completo, objetivo y preciso. Don Alfonso, gracias, un abrazo grande y estaremos en comunicación. Otro para ustedes, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Zárate. Víctor Piz, gracias. Buenas noches. Don Enrique Quintana, gracias. Y a usted, muy agradecido siempre con la gentileza de su atención. Aquí La Silla Roja puntualmente en 2 semanas, considerando que la semana que viene tendremos la cobertura amplia, detallada, extensa de la jornada electoral aquí en el Financiero Bloomberg. Gracias. Buenas noches. Las plagas